para el manejo de código. Entonces, yo les voy a trasladar a ustedes posiblemente el día miércoles un resumen de o todos los artículos, los números de artículos que van a entrar para efectos del examen. Sin embargo, ustedes los tienen en las diapositivas, ¿verdad? Por favor, yo ya les expliqué cómo deben de subrayarlo. El último tema de hoy es la jurisdicción y la competencia, que es el tema que vamos a abordar a grandes rasgos conforme vayamos profundizando en el derecho procesal civil. Vamos a ir conociendo cómo es que se aplica la jurisdicción y la competencia y cómo es que se aplica la cuantía para iniciar los procedimientos. En mi reloj son las 18 horas, por lo que voy a iniciar la clase. Les di media hora para los que andaban en tráfico. El tema a tratar es la jurisdicción y la competencia el día de hoy. Por favor, les pido que tengan a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil y su ley del organismo judicial, que vamos a abordar algunos artículos importantes con respecto a estos dos temas. Los que quieran conectar su cámara, háganlo, porque se siente uno muy solo estando acá, solito en el chat, ¿verdad? Así como Kimberly ahí siempre conecta su cámara, para no sentirme yo tan solo por acá. Entonces, conecten su cámara, no sean huraños, ¿sí? Ahora creo que hasta les pueden poner fondos en la parte de atrás, por si no quieren que miremos dónde está, ¿verdad? Es que si no se siente uno muy solo, por lo menos ahí viéndolos uno dice, bueno, ahí están, ¿verdad? Ahí está mi amigo Luis Fernando. ¿Cómo está, Luis? Un saludarlo. Muchas gracias, Muchas licenciado. gracias. Igualmente, muy feliz Gracias. tarde. Gracias por conectar algunos sus cámaras. Para mí es muy importante porque con este frío que está haciendo, como que se siente más solo uno aquí en el chat, ¿verdad? Entonces vamos a platicar entonces del tema de la jurisdicción y la competencia, y como siempre les pongo ahí una imagen para que ustedes vayan reflexionando y vayan tomando conciencia que el estudio del derecho es profundo, eh, que no deben de desmayar en ningún momento, no importando las circunstancias en las que cada uno nos encontremos. Este tema o esta imagen dice: el éxito va acompañado de la fe que tengas para lograrlo. Para los que somos religiosos, la fe para nosotros es muy importante. Hay un dicho que dice que la fe mueve montañas, y efectivamente muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados tal vez, porque sentimos que no nos admiten o no nos apoyan en algunas circunstancias del proceso de nuestro aprendizaje, pero de verdad, fíjense ustedes de que cuando uno le pide mucho a Dios que le dé la fortaleza y la fe para continuar, la fe es poderosa y Dios no lo abandona a uno en ningún momento, ¿verdad? Para los que no creen en Dios, pues ni modo, no podemos hacer nada, esa es su voluntad, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre he pensado que existe un creador, no importa la religión que usted profese, al final es un mismo Dios, no tenemos un Dios para cada uno. Si usted tampoco cree en la religión católica o en la religión cristiana evangélica o en las otras religiones que hay, sabatistas, mormones, qué sé yo, en Guatemala también se aplica una costumbre, que es una religión híbrida, le digo yo, porque usan el catolicismo y usan la costumbre antigua. Pues también, si usted tiene fe en eso, pues también hágalo. Váyase allá a las montañas y vaya a prender sus candelas por allá en las montañas, también se puede hacer, es válido, ¿sí? La cuestión es que ustedes tengan fe con ustedes mismos. Si ustedes mismos pierden su fe, están perdidos en el mundo. Entonces, debemos de continuar, ¿verdad?
Eh, por favor, entonces, tratemos de tener fe en nosotros mismos, que sí podemos, ¿verdad? Aunque en el examen de procesal civil no les vaya a ir tan bien, ¿verdad? Digo yo, pues, a lo mejor les va a ir mejor, ¿verdad? Acá vamos sobre el 30, eso tratamos, ir sobre un 30. Eh, pues, eso es lo que todos pretendemos, ¿verdad? A modo de que ya cuando lleguen al examen final vayan con la zona completa. Saludos, mi amigo Eric, por ahí anda Eric ya. Qué bueno verte otra vez en clases. Eh, Mi amigo Eric lo conozco de hace muchos años. Nos cruzamos en distintos panoramas de la vida facultativa, ¿verdad, mi amigo Eric? Entonces, Correcto, me correcto. alegro, me alegro que estés retomando y que estés nuevamente ahí, pues, tratando de salir de la facultad. Eh, a veces no son los profesores, a veces no es la facultad, a veces somos nosotros también que a veces no le ponemos un poco de interés a esto, ¿verdad? Pero de que se puede, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar entonces, dice que la etimología de la jurisdicción, vamos a hablar del tema de la jurisdicción, como ustedes lo pueden observar en pantalla, eh, el iuris dicere, que quiere decir el derecho, ¿sí? Es la función del Poder Judicial que interpreta y aplica la ley en los casos judiciales. Hemos venido platicando de que todos los jueces, bueno, los abogados litigantes de ambas partes, de igual manera utilizan la interpretación a través de la lógica jurídica y la filosofía del derecho para poder llegar a las conclusiones respectivas en el caso de los abogados litigantes en esa defensa material. Pues tratamos de que los casos se analicen. En la última clase habíamos platicado sobre esta etimología, que yo les decía de que las personas a su bufete van a llegar con palabras coloquiales, palabras sencillas, y usted como abogado o abogada va a tener que interpretar en algún momento. La jurisdicción no deja de ser entonces esa parte de la etimología donde pues efectivamente para poder establecer dónde y cuándo voy a presentar yo el proceso y principalmente la jurisdicción que establece dónde, eh, pues en esto se establece que los jueces interpretan si efectivamente ellos deben de conocer ese proceso, ¿verdad? Cuando conozcamos sobre la mayor cuantía y la ínfima cuantía, vamos a poder entender dónde y cuándo debemos de presentar los procesos. No es solo cuestión de que no tenga pena, yo mañana lo presento. Yo vivo, por ejemplo, acá en San Juan Zacatepeques, yo lo voy a ir a presentar al juzgado de paz cuando efectivamente el juzgado de paz no tiene jurisdicción para conocer cuestiones de mayor cuantía, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ese use dicere, o sea, decir el derecho, o sea, establecer, o sea, poder interpretar y aplicar la ley de forma correcta, de dónde es el lugar donde yo debo presentar, qué tipo de juzgado es el que debe conocer el proceso que yo estoy o voy a iniciar o voy a contestar en el caso de la parte contraria. La otra etimología es el juris dictium, ahí se lo puse en rojo, decir o indicar el derecho. Eh, Se define como el poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. En este caso, pues efectivamente, viene amarrado a que los jueces saben cuándo y dónde deben de conocer, ¿verdad? Yo puedo presentar el proceso al juzgado y efectivamente el juzgado me va a resolver que no tiene la jurisdicción y la competencia para poderlo conocer, derivado de que no corresponde a las áreas geográficas donde se tiene que conocer, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros redactamos un contrato, hablando precisamente de un reconocimiento de deuda o hablando de un arrendamiento, siempre colocamos la palabra de que, o las frases donde se establece que la persona
renuncia al fuero de su domicilio. Eso quiere decir de que efectivamente la persona renuncia al domicilio donde vive y que yo puedo iniciar el proceso en el juzgado que mejor me convenga. Sin embargo, hay algunas modificaciones a esa normativa donde ahora específicamente son los juzgados los que determinan si les corresponde conocer por medio de la jurisdicción y si les corresponde conocer por medio de la competencia. La competencia, cuando hablamos de competencia, que lo vamos a ver más adelante, hablamos de valor, ¿sí? Hablamos de cantidad, de dinero, de cuánto es lo que yo estoy demandando. La jurisdicción, dice, es una función soberana del Estado que se desarrolla a través de todos los actos de autoridad encaminados a solucionar un litigio mediante la aplicación de la ley al caso concreto o controvertido. Recuérdense ustedes que, vuelvo a repetirlo, y se los hago saber, o sea, ustedes antes de presentar un caso, tienen primero establecer si efectivamente es procedente o no. En la última clase platicamos de que pueden haber conciliaciones extrajudiciales donde usted puede llegar a un acuerdo con las partes y no iniciar un proceso jurisdiccional, ¿sí? Entonces, la jurisdicción en sí, entonces, desarrolla a través de esos actos la autoridad que debe de conocer precisamente si el litigio es procedente o no es procedente dentro de la competencia que el Estado les ha establecido. ¿A quién corresponde la función de administrar la potestad del Estado a través de ese organismo judicial? Le corresponde entonces administrar la justicia como consecuencia de la provisión de que el individuo haga justicia por su propia mano. Y en algún momento de las clases habíamos platicado de aquel derecho consuetudinario que se recuerdan ustedes, que yo les decía de que para mí no es aplicable porque no está en norma. Sin embargo, hay muchos departamentos o municipios donde aplican ese derecho consuetudinario. ¿Qué hace entonces la jurisdicción? Que a través de esa potestad que le da el Estado a los órganos jurisdiccionales o al organismo judicial, o, pues ellos tratan de que esos procedimientos se resuelvan de una forma pacífica y continua dentro de un proceso judicial, ¿verdad? Dice la potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas de los casos concretos. Cuando hablamos de las normas jurídicas, hablamos precisamente de aquel derecho objetivo y aquel derecho subjetivo que hablamos en un principio de las clases, y las abstractas cuando efectivamente a través de esas pruebas que se presentan, que también platicamos de esas pruebas que pueden presentar los abogados litigantes o las abogadas litigantes, el juez analiza cada uno de esos aspectos y a través de eso él emite una resolución o sentencia. La jurisdicción, dentro de los elementos más principales, tenemos los subjetivos, los formales y los materiales. Dentro de esos elementos subjetivos, como no sé si lo logran ver ahí, pero dice la razón o criterio que determina la potestad jurisdiccional a partir de las condiciones de quien juzga. Los objetivos, efectivamente, el juez va a establecer si efectivamente están normados el procedimiento que usted está solicitando, si efectivamente existen dentro de la ley. En los formales dice constituye el procedimiento que se ha de seguir, las normas contenidas en los respectivos códigos procesales civiles, laborales o penales. Cada procedimiento tiene sus plazos, tiene sus etapas para poderlo llevar. En una de las clases yo les presenté un esquema de un juicio ordinario, pero hay juicios ordinarios. Cuando hablamos del juicio oral, por ejemplo, para mí, cuando yo estudié para mi fase privada, me sirvió una fórmula muy buena en el juicio oral. Yo le decía Jardim, lo resumí, ¿sí? Jardim. Sí, esa es una fórmula para aprenderme qué es lo que se tramita en el juicio oral.
En el juicio ordinario dijimos que son todos aquellos procedimientos que no tienen un procedimiento específico, se tramitan en juicio ordinario. Y el juicio oral sí tiene específicamente los procedimientos específicos que se deben de tramitar en el mismo. Jardín significa, si ustedes se van a su Código Procesal Civil, por ejemplo, la J de jardín, ¿sí? Significa, ya se me olvidó ahorita, lo siento, jactancia, alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, ínfima cuantía y mayor cuantía. Jardín, esos son los procedimientos que se ventilan, por ejemplo, en un juicio oral. ¿A qué voy con eso? A los formales, porque si usted presenta un juicio que no tiene un procedimiento específico, pero usted lo presentó en un juicio oral, por ejemplo, usted está reclamando, por ejemplo, que a través de una sentencia un juez ordenó que la persona tenía que pagar, por ejemplo, 5,000 quetzales por el cumplimiento de una obligación y no lo cumple, pero ya existe una sentencia, eso nos vamos a ir a un procedimiento ejecutivo. Pero como usted desconocía cómo se tramitaban los procedimientos, usted lo presenta en un proceso oral, por decirle así, ¿verdad? Entonces el juez, a través de esos elementos formales, le va a decir, no, eso no está establecido en la norma, usted tiene que iniciarlo a través del procedimiento correcto, ¿verdad? Y en los materiales dice, es el poder que tiene un tribunal para resolver ciertos tipos de conflictos legales. Todos los tribunales tienen la capacidad de conocer, dependiendo la jurisdicción y la competencia, que van amarrados, dependiendo a la mayor cuantía, a la menor cuantía, a la ínfima cuantía. Entonces, en los materiales, entonces, es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de poder resolver los conflictos a través de un juicio pertinente. Dentro de esos materiales están los principales y los secundarios. Entre esos principales son los que nosotros iniciamos para poder establecer el cumplimiento de una obligación, y esos secundarios son los que se van dando dentro del mismo proceso, que pueden resolverse también dentro de ese mismo proceso. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de esos secundarios en algún momento, que ustedes pueden presentar los recursos, ¿verdad? Pueden presentar recursos y que se deben de resolver, ¿verdad? Habíamos platicado también que hay primera instancia, que son los juzgados, está segunda instancia, que son las cortes de apelaciones, está la tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, y una cuarta instancia, que es la Corte de Constitucionalidad. En algunos casos llegamos hasta el procedimiento, llegamos hasta los procedimientos de la Corte de Constitucionalidad, donde ellos emiten si hay una violación a los derechos constitucionales dentro de un procedimiento, ¿verdad? Eso sería con respecto a los elementos. ¿Cuál es la finalidad? Que eso es una pregunta de examen. ¿Cuál es la finalidad de la jurisdicción? Mantener la paz social, o sea, la paz social dentro de los conflictos jurisdiccionales, ¿verdad? No la paz social a nivel nacional, sino es la paz social dentro de dentro de los procedimientos jurisdiccionales. El juez, como es una persona que va a actuar de forma imparcial, pues siempre va a tratar de que el conflicto se resuelva de la mejor manera para que las partes queden en total acuerdo para resolver el conflicto presentado. Clases de jurisdicción. Dentro de las clases de jurisdicción tenemos las judiciales y las voluntarias. Dentro de las clases de jurisdicción tenemos entonces las dos principales, que es la judicial y la voluntaria. La judicial lo hemos venido platicando en todo el proceso de clases de esta introducción del derecho procesal, donde hemos manifestado de que cuando se trata de una jurisdicción judicial, pues efectivamente iniciamos nosotros los procedimientos adecuados y los presentamos a los órganos jurisdiccionales competentes. Cuando hablamos de la voluntaria, usted dirá, Lick, pero ¿por qué ahí hay también voluntaria judicial? ¿Verdad?
porque también existe dentro de esos procedimientos una voluntaria judicial que se puede establecer a través de procedimientos cortos. Y también hablamos de ese procedimiento voluntario notarial que hemos platicado en algún momento, donde no tiene intervención prácticamente el órgano jurisdiccional competente. Por ejemplo, si hablamos de un proceso sucesorio intestado, es una voluntaria donde hay un procedimiento notarial y un procedimiento judicial, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de la titulación supletoria, se inicia con un procedimiento notarial y se determina a través de un juzgado esa titulación. Entonces es voluntaria notarial, pero al mismo tiempo es voluntaria judicial. No sé si alguien me hace el favor de leerme el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 203, dijo, licenciado. Sí, por favor. Conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Ajá. Aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contrajere las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de esa judicial, ¿se recuerdan ustedes ese esquemita que yo les proyecté, donde hay una etapa de la conciliación, donde las partes pueden llegar a un acuerdo, pero dentro de ese memorial de donde se inició la demanda, posiblemente vayan varias peticiones. Por ejemplo, dentro de ese memorial yo solicito de que la persona me pague los 5 meses que me debe de arrendamiento, pero en la siguiente petición yo le estoy solicitando al juez que efectivamente ordene que, que esa persona también me desocupe la casa en un plazo de 15 días. Podemos llegar al acuerdo de que efectivamente la persona se va a retirar de la casa en los 15 días, pero manifiesta a esa persona que no está de acuerdo con pagar 5 meses, sino que solo puede pagar 1 mes o 2 meses. A eso se refiere cuando hablamos precisamente de ese artículo 203 desde el punto de vista de la jurisdicción judicial, donde la conciliación es parcial. Entonces, ¿qué pasa ahí? El juicio va a continuar, solo que de forma parcial. ¿Quién me hace el favor de leerme el 204? Artículo 204. Contestación de la demanda. Si el demandado no se conforma con las prestaciones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al acto la contestación de la demanda y la reconvención. En su caso, podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Ahí déjelo, Sí. ahí déjelo. Ok. Ahí déjelo, ok. Dice, el artículo 204 dice, si el demandado no se conforma con las pretensiones, no con las prestaciones, es con las pretensiones, entonces, ¿se recuerdan ustedes cuando puse el ejemplo de nuestro amigo Augusto, creo que era Augusto, y la otra chica que se me olvida el nombre? Solo me recuerdo de Melanie, que era la que debía, pero no me recuerdo el nombre de la otra abogada. Cuando, como lo dice el artículo, la contestación de la demanda que estaba proyectada en ese esquemita que yo les mandé y les presenté, para que lograran entender esa parte, si no es si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, o sea, del demandante,
¿Se recuerdan ustedes que yo les puse un ejemplo claro y preciso cuando le dije que Augusto como abogado podía presentar 20 pruebas, pero la abogada pudo haber presentado 2 que desvanecían esas 20 pruebas? Entonces, acá, cuando las pretensiones del actor son demasiadas a las que efectivamente se deben, entonces ahí se da nuevamente esa jurisdicción judicial. Estos artículos precisamente entonces hablan sobre esa jurisdicción judicial, cómo es que se debe de ventilar cada uno de los procesos en un órgano jurisdiccional competente. ¿Quién me hace el favor de leerme el 401, por favor? Acto de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se tomada cuestión alguna entre partes determinadas. Exactamente, precisamente lo que yo les explicaba en esa jurisdicción voluntaria, que hay notarial y hay judicial dentro de la misma jurisdicción voluntaria, y les ponía el ejemplo, por ejemplo, del proceso sucesorio intestado, que se inicia con un procedimiento notarial. Por ejemplo, en la titulación supletoria se inicia con un procedimiento notarial, que es el memorial donde las partes están solicitando y que posteriormente se convierte en un procedimiento judicial. Entonces, a eso es lo que se refiere ese artículo 401, que por disposición de la ley efectivamente se tiene que iniciar con un procedimiento notarial y que debe de continuar con un procedimiento judicial. Vamos a lo siguiente. Los poderes, o algunos les dicen elementos también de la jurisdicción, pero yo lo determiné como poderes de la jurisdicción. Entre esos poderes tenemos precisamente el notio, el vocatio, el coertio, el iusidium y el exequio. Dentro del notio establece que, ahí se los puse yo en rojo para que se lo aprendan. En el notio dice que son las formas que tienen los jueces de juzgar. Todos los jueces, otra vez de esa lógica jurídica, a través de esa sana crítica razonada, a través de esa filosofía del derecho, los jueces analizan, interpretan y emiten la resolución o sentencia. Por lo tanto, ese poder que tiene los jueces de poder juzgar siempre y cuando los elementos sean claros y precisos. Para tal efecto, me hacen el favor de leerme el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 1. Jurisdicción de los jueces ordinarios. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios, de conformidad con las normas de este código. Efectivamente. Entonces, como el notio entonces es la forma de juzgar de los jueces, la jurisdicción civil y mercantil establece cuáles son los procedimientos específicos para poder iniciar los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales competentes. El vocatio dice conocer la pretensión de un sujeto procesal. En esta fase, los jueces, a través de esas pruebas presentadas dentro de un proceso, el juez analiza nuevamente e interpreta cuál es la pretensión que el abogado o los abogados litigantes quieren realizar
para el cumplimiento de esa obligación. Para tal efecto, vamos a leer el artículo 111. Artículo 111. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Efectivamente, entonces, los jueces una vez recibido ese memorial donde se están presentando todas las pretensiones del actor, en este caso, emplaza. El emplaza es darles un tiempo estipulado para que el demandado y el actor puedan comparecer a una audiencia, que se recuerdan cuando proyecté ese esquemita, qué etapas se dan dentro de esa audiencia. Ahí puede haber una conciliación, se recuerdan que la más visible dentro de eso, se puede reconvenir ese proceso. Entonces, esa es el vocatio, la vocación que tiene el juez de poder conocer. Pero ¿cómo lo va a conocer el juez? A través de ese emplazamiento, a través de ese derecho que le otorga tanto al actor como al demandado para que puedan presentar sus argumentos y poder presentar las pruebas pertinentes para determinar que efectivamente existe un litigio dentro de ese proceso. El coertio. Precautelar, o sea, presumir los intereses acometidos a su decisión, como el arreglo o las anotaciones preventivas. Muchas veces, para garantizar el cumplimiento de la obligación, después de haber conocido las pretensiones de los actores o del demandado, el juez establece acciones cautelares o precautelares. Muchas veces se tienen que hacer, por ejemplo, si se determina, si lo hablamos desde el punto de vista general de lo procesal, si se determina, por ejemplo, en penal, que la persona representa peligro de fuga, inmediatamente el juez ordena una acción, precautelar, donde ordena que se le coloque o se le inscriba un arraigo para que esa persona no pueda salir del país. Por ejemplo, si la demanda fuera porque la propiedad alguien la escrituró de forma indebida, sin los procedimientos legales o falsificó las firmas, de forma inmediata, después de haber recibido las pretensiones de las partes, el juez inmediatamente manda al Registro General de la Propiedad que se anote al margen de la finca o de la inscripción de dominio que esa propiedad no puede ser vendida ni donada ni ninguna de las formas establecidas hasta que el procedimiento se delimite quién tiene la razón. A eso se refiere entonces el coertio. Vamos al 66 de la LOG, si me hacen el favor. Clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en forma legal, y con ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución. No, creo que vamos al 66 de la Ley del Organismo Judicial. Ok, gracias. Es de la LOG. Ok, facultades generales. Sí. Los jueces tienen facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. B. Exacto. Para resolver sin providencia alguna
y con solo la razón circunstancial al secretario los escritos contrarios a la decencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades o contengan palabras o frases injuriosas, aunque aparezcan tachadas sin perjuicio de las responsabilidades en que incurren, tanto el litigante como el abogado que auxilia. También serán devueltos en la misma forma los escritos en los que figuren mandatarios o abogados cuya intervención sea motivo de que el juez o la mayoría de magistrados que integran un tribunal colegiado tengan que excusarse o puedan ser recusados, salvo que el juez o magistrado entre a conocer del negocio cuando ya estuviere actuando en él. El abogado o mandatario, caso en el que la excusa o recusación serán tramitados como corresponde. Contra esa devolución, el interesado podrá acudir en queja al Tribunal Inmediato Superior dentro del tercer día, acompañando el escrito de mérito. Va, ahí déjenlo. Sí. Lo que yo quiero que interpreten ustedes en el coertio, entonces, es de que el juez, a través de este poder que le otorga la ley, que se llama coertio, y a través de esta norma que establece el artículo 66, el juez tiene las facultades de poder prever y prevenir, ¿verdad? Esas son las dos palabras, prever y prevenir, que no se cometa una acción donde pueda perjudicar tanto al actor como al demandado. Entonces, esa es la intención de ese poder llamado coertio, que es, como lo dice ahí, precautelar, ¿sí? O sea, prever que efectivamente ninguna de las partes vaya más allá de lo que la ley les permite. Vamos al siguiente, que es el iusidium, ¿sí? Dice, dictar una sentencia, es decir, aplicar la ley al caso concreto. Todos los jueces entonces tienen la facultad de poder emitir las resoluciones o sentencias que sean necesarias con el poder que le otorga el Estado a los jueces a través de ese órgano jurisdiccional, siempre y cuando esas resoluciones, ¿sí? Que la decisión, o sea, iusidium es tomar la decisión de dictar la sentencia, pero apegada y conforme a la ley. En el coertio, en esa parte, el 66, establece claramente, por ejemplo, si hay un abogado mandatario y yo soy amigo del juez, soy amigo del presidente o presidente de la corte de la sala de apelaciones, el juez inmediatamente va a excusar a ese abogado mandatario porque las resoluciones no pueden ser imparciales, sino que puede versar directamente a persona determinada. A eso se refiere ese iudicium. Para tal efecto, yo quisiera que leyéramos el artículo 57 de la LOG, si me hiciera el favor. Mi amigo Eric, nos hace el favor de leerlo. Tiene la LOG por ahí, ¿no? Artículo 57. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta de la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Ahí déjelo. Ese artículo 57 entonces establece la facultad entonces que tienen los órganos jurisdiccionales a través de esos representantes llamados jueces para emitir las sentencias entonces y poder dictar las resoluciones o sentencias para resolver un conflicto presentado por tanto por el actor como por el demandado. Y nos vamos al último, que es el exequatur. Allí precisamente
establece que después de haber analizado a través del notium, a través del vocatio, del coertio y el sedium, el juez dice ejecutará lo juzgado. ¿Eso qué quiere decir? Que emitirá una resolución, una sentencia donde determina que efectivamente la persona que salga responsable dentro del litigio tendrá que sí o sí cumplir esa resolución o sentencia, ¿verdad? Esos serían los poderes entonces de la jurisdicción. Por favor, eso sí necesito que se los aprendan, porque son objeto de examen. Eso sí, se los hago saber para que el día del examen no me diga, Lick, eso no me los aprendí, ¿sí? Ya les he dado varias preguntas dentro del examen, ya casi hicimos el examen. Los que los anotaron, pues van a tener mucha suerte. Ah, por ahí está mi amiga Belinda, ¿eh? Hola, Belinda. La acusada de no pagar la renta, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a entrar al tema de la competencia. Como lo establece su definición, ¿sí? Ya hablamos entonces de la jurisdicción. La jurisdicción dijimos que es el lugar o la función geográfica donde nosotros vamos a poder presentar ese procedimiento. La competencia dice división o medida como se distribuye la jurisdicción, ¿sí? Va amarrado a esa jurisdicción. La competencia es quién tiene esa facultad, ¿sí? De conocer. En el segundo parrafito dice la facultad de cada órgano jurisdiccional para ejercer su potestad en la materia y el territorio asignado. Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de territorio, ¿verdad? Hablamos de circunscripción geográfica. Y cuando hablamos de la competencia, entonces hablamos de esa facultad que tiene el órgano jurisdiccional para ejercer esa potestad, esa competencia que el Estado le otorga a los órganos jurisdiccionales para conocer. Dentro de las características principales de la competencia, tenemos las que ustedes pueden observar en pantalla, que es la indelegabilidad, las comisiones, los suplicatorios, la declinatoria, la duda, la prohibición de prórroga, los conocimientos de oficio, los impedimentos, las excusas, las recusaciones y las clases, las características. Entonces, vamos a leer entonces el artículo 113, ahí están enumerados casi en orden. Nos vamos a ir al 113 de la LOG, si me hacen un favor. Y establece, título cuarto, dice disposiciones comunes a todos los procesos, jurisdicción y competencia. ¿Cuándo es indelegabilidad? ¿Sí? La jurisdicción indelegable, dice, la función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben de conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Cuando hablamos de indelegable, entonces, es que si el juzgado por cuestión de jurisdicción y competencia debe sí o sí conocerlo, este juzgado, según este artículo, establece que no puede trasladarlo a otro juzgado. Existen excepciones, y lo digo así porque existen excepciones, por ejemplo, cuando ustedes han escuchado en noviembre, dice, se van los juzgados impares de turno, ¿sí? Y en diciembre se van los juzgados pares de turno. Ahí sí, en algún momento es delegable, ¿sí? Porque los casos que llevaba el juzgado impar los va a conocer el juzgado par en ausencia de vacaciones de esos juzgados. Pero de lo contrario, que venga un juez a querer delegar la función que a él le corresponde por jurisdicción y competencia, lo determina la ley del organismo judicial, que no puede delegarse. Esa es una palabra clave, no puede delegarse.
La siguiente característica es las comisiones, dice el artículo 114. Los jueces y los tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al igual materia y distinguida localidad. ¿Cómo les explico yo esto? Cuando, por ejemplo, el juzgado de instancia civil de Misco está conociendo un procedimiento en materia oral de alimentos, pero la jurisdicción de la persona que está demandando se encuentra, por ejemplo, en San Juan Zacatepeques. ¿Sí? Los dos son municipios del departamento de Guatemala, pero viene el juez de instancia civil y a través de un procedimiento, que lo vamos a conocer más adelante, el juez solicita al juzgado de paz, porque solo tenemos juzgado de paz acá en San Juan, porque resulta que la demanda de alimentos era por 3,500 quetzales y el juzgado de paz acá conoce hasta 1,000. Entonces, por la ínfima cuantía o la menor cuantía. Entonces viene el juzgado de instancia civil de Misco y solicita al juzgado de paz que por medio de sus oficios sea notificada la parte demandada. A eso se refiere este artículo 114 cuando acá no está delegando la función, acá está delegando o está comisionando únicamente al juzgado de paz para que haga efectiva la notificación para que las partes comparezcan a través de ese emplazamiento, ¿sí? A través de ese proceso de emplazamiento para que comparezcan a audiencia, ¿verdad? A eso se refiere ese artículo. Los suplicatorios, el 115. Dice, los suplicatorios para el extranjero los dirigirán los tribunales por medio del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando otras leyes o tratados vigentes no dispongan de diferente trámite. Cuando, igual, ojo, no está delegando, ¿sí? No está delegando la función, sino que, como lo dice su palabra, está suplicando que una persona sea notificada, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? El procedimiento es claro y establece que se debe de hacer el juzgado de instancia que conozca, va a tener que hacerlo a través de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia va a suplicar para que esa persona sea notificada fuera de las fronteras de nuestro país. La declinatoria 116, toda acción judicial, dice, debe de establecerse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite manda que el interesado ocurra ante quien corresponda, que es lo que yo les estaba explicando hace un rato, de que ustedes como abogados efectivamente tienen que analizar antes de presentar una demanda o de contestar una demanda y establecer si efectivamente es el órgano jurisdiccional competente de conocer, ¿sí? Si tiene la jurisdicción y la competencia para conocer del asunto planteado que ustedes están realizando. Ahí inmediatamente dice, si el juez no es el idóneo para conocer, por razón de competencia, por razón de cuantía, por razón de jurisdicción, inmediatamente dice el juez, notificará a las partes que debe de ocurrir o enviar a donde corresponda. A eso se refiere cuando se habla de la declinatoria. O sea, el juez declina de ese proceso porque él no tiene ni la jurisdicción, ni la competencia, ni la cuantía para conocer de tal asunto. La duda en el 119. Competencia dudosa. Si surgiere alguna duda o conflicto acerca de cuál juez debe de conocer de un asunto, los autos se remitirán a la Corte Suprema de Justicia para que la Cámara del ramo que proceda resuelva
y remita el asunto al tribunal que debe de conocer. Cuando un juez tiene algunos inconvenientes, como lo dice la palabra, la duda si efectivamente él como órgano jurisdiccional competente debe de conocerlo, entonces inmediatamente, como no se establece de forma clara y precisa, por ejemplo, hay casos donde no hay cuantía, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no hay cuantía, no hay valor, no existe un valor determinado. Entonces, ¿será que lo debo de conocer yo como órgano jurisdiccional competente? Entonces, lo que hace el juez es, como duda de su procedencia para conocerlo a través de esa jurisdicción y competencia, entonces el juez lo manda a la Corte Suprema de Justicia para que la Cámara que corresponda, en este caso, si fuera civil, la Cámara Civil, va a emitir la resolución y va a enviar el expediente a donde corresponda, al juzgado que le corresponda de conformidad con la competencia y la jurisdicción, porque no se puede determinar la cuantía. Las prohibiciones de prórroga en el 120, provisiones de prórroga, no pueden prorrogar competencia al Ministerio Público ni los que ejercitan derechos ajenos, salvo los mandatarios y representantes que estuvieran legalmente facultados para hacerlo. ¿Qué determina entonces con esto la ley del organismo judicial con respecto a la prohibición de la prórroga? Es que no se pueden prorrogar competencias, ¿sí? No se puede decir, bueno, como a mí no me compete, yo lo voy a prorrogar para que más adelante yo lo pueda conocer. A eso se refiere determinadamente cuando hablamos de la prohibición de la prórroga. Conocimiento de oficio, en el artículo 121. Dice, es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. Ya hablamos que la jurisdicción es territorio, ¿verdad? Es lugar donde se debe de conocer, y la competencia es la facultad que entonces que tiene el órgano jurisdiccional de conocer. Entonces, habíamos platicado cuándo y dónde el juez sí puede actuar de oficio y cuándo no puede actuar de oficio, que esas son preguntas de examen que las dimos en una clase presencial. Impedimentos, en el 122 dice, son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. Esa también, por favor, marcala ahí con el color de su preferencia. Ser parte en el asunto, ¿sí? Que él tenga interés en ese asunto. Haber sido el juez alguno de sus parientes, asesor o abogado o perito en el asunto. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. Ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquel. ¿Qué quiere decir entonces en estos impedimentos? Pues, por ejemplo, en notariado creo que ya les enseñaron ese artículo de los impedimentos para ser notario, ¿verdad? Igual pasa acá, con los impedimentos para conocer de determinado asunto, y estos impedimentos nos llevan a algo, a que el juez no va a poder emitir una resolución o sentencia de forma imparcial, ¿verdad? A eso se refiere en resumen estos impedimentos. Las excusas, sí, están en el 123, de igual manera, los jueces tienen derecho a excusarse, sí, casi por las mismas razones, porque tengan conocimiento del asunto, porque tengan interés en el asunto, porque tienen parentesco con el asunto, con las partes involucradas, porque tengan amistad con las partes. Entonces los jueces tienen el derecho a excusarse. Razón por las que se debe de excusar es lo mismo, caemos a lo mismo y determinamos que no puede conocer el proceso porque sus resoluciones y o sentencias no van a ser de forma imparcial, no van a ser pegadas o fundamentadas a la ley.
Las recusaciones, ¿sí? Que están en el 125. Dice, son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas, ¿sí? De igual manera, los jueces pueden recusarse de no conocer los procedimientos por tener intereses, parentescos, para no poder emitir una sentencia de forma imparcial para las partes. Ahí ya tenemos bastantes artículos para examinarnos el día 26, ¿verdad? Mientras nuestra amiga Kimberly sigue comiendo, nosotros seguimos aquí tragando saliva, ¿verdad? Está bien. Bueno, las clases de competencia por razón de la materia, por razón de la cuantía que les venía diciendo y por la razón del territorio. Si nos vamos al artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Establece la jurisdicción de los jueces ordinarios. Entonces, cuando hablamos entonces, 3 elementos principales para que un órgano jurisdiccional pueda conocer: por razón de materia, por razón de cuantía y por razón de territorio. Cuando hablamos de territorio, hablamos precisamente que hablamos de la jurisdicción. Por razón de materia hablamos de la competencia, y por la razón de la cuantía es porque el valor que se está determinando no hay una causa justa para que ese juzgado lo conozca. Y el artículo 1 dice: la jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercitada por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Existe un esquema de los juzgados o una escala de juzgados para que ellos puedan conocer, ¿verdad? En razón de cuantía, y de igual manera, podemos decir de que hablamos directamente del valor. Y hace un ratito yo les decía, ¿qué pasa cuando el asunto que vamos a presentar no tiene un valor determinado? ¿Sí? Entonces el juez puede excusarse, el juez puede establecer de que él no lo puede conocer porque no está establecida la cuantía. Entonces la Corte Suprema de Justicia va a resolver a qué órgano jurisdiccional competente debe de conocerlo. Entonces, por razón de cuantía, hablamos específicamente de una competencia de valor, del valor que ustedes están demandando. Por razón de territorio, lo venimos platicando ya, que es efectivamente dónde y cuándo le toca conocer. Las reglas de la competencia, así a grandes rasgos, hablamos del pacto de sumisión, hablamos de la prórroga, hablamos de la acumulación de procesos, de las acciones personales, de la prestación de alimentos, y hablamos precisamente del domicilio. Son todos los y cada uno de los elementos, ¿sí?, que debemos nosotros como abogados o abogadas analizar al momento de presentar ante un órgano jurisdiccional competente a dónde corresponde, ¿sí? Si nos vamos al artículo 2, dice pacto de sumisión. Las partes pueden someterse expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio. Es lo que yo les decía a ustedes, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso, ojo con eso, en ningún caso podrá someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado el que ya conoció en primera instancia. El pacto de sumisión, entonces, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, que todas las partes pueden someterse al juzgado siempre y cuando, como decimos en buen chapín, no saltarse las trancas, ¿sí? Sabemos que si el juzgado de instancia civil debe de conocer el asunto, ¿por qué el juzgado
de paz lo está conociendo. A eso es lo que se refiere el pacto de sumisión. La acumulación de los procesos, que lo encontramos regulado del 538 al 546 del Código Procesal Civil, y solo vamos a leer así rápidamente el 538, que establece acumulación de procesos. Dice: principio de la acumulación: procede la acumulación de procesos en los siguientes casos: cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de las demandas. En cuestión de propiedades se da mucho estos procesos de acumulación de procesos, que resulta que don X, don B y don C se robaron 3, 4, 5 y 6 propiedades que pertenecían a la misma finca y se la robaron a la misma persona, o la sustrajeron o la usurparon a la misma persona. Entonces, viene y se da la acumulación de ese proceso y se ventilan en un solo proceso, aunque las partes demandadas sean distintas, pero el asunto a resolver es uno solo. Ustedes se han dado cuenta en esos procedimientos del juicio sumario de desahucio, ¿sí? Que demandan a 200 personas para que sean desalojadas, ¿sí? Pero a veces hay 25 abogados interponiendo contestaciones de demanda, interponiendo recursos, pero que al final la acumulación es la misma porque el proceso es el mismo, el fin va a ser el mismo, la resolución que se emita va a ser la misma. En las acciones personales, si nos vamos al artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece la competencia por razón del domicilio, ¿sí? Establece claramente en el primer párrafo: cuando se ejercen acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. Ojo con eso. Ahora, con los procesos de titulación supletoria, antes nosotros veníamos y buscábamos al juez que fuera cuate, ¿va? Y que nos echara la mano para que nos sacara las titulaciones rápido. Ahora ya no se puede. Ahora, si la titulación, por ejemplo, es en San Martín, Jilotepec, se debe de llevar en el juzgado de instancia civil de Chimaltenango. Ya no puedo yo ir, por ejemplo, a Misco, porque ahí tengo yo mi cuate y mira vos, échame la mano con esta titulación y salió de volada, ¿sí? Ya no se puede, ¿verdad? A eso se refiere con las acciones personales. Prestación de alimentos, en el segundo párrafo de ese mismo artículo, dicen: los procesos que versen sobre prestación de alimentos o pago de pensiones por ese concepto, será juez competente el del lugar donde resida el demandado o donde tenga un domicilio la parte demandante. Ojo con eso. Los órganos jurisdiccionales aplican la jurisdicción y la competencia directamente por razón de territorio, ¿sí? Por razón de conocimiento y por razón de cuantía. Entonces, deben de, en cuestiones de alimentos, en prestación de alimentos, se debe de ventilar el proceso donde tenga la jurisdicción, o sea, el domicilio, cualquiera de las dos partes. El domicilio, como ya lo hemos venido platicando, cuando no existe un domicilio fijo, que lo establece en el artículo 13, no existe domicilio fijo, dice: el que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar donde se encuentra o en el de su última residencia. Muchas veces vienen los recursos porque la persona no fue notificada, pero ahora hay muchos medios. Dejar, por ejemplo, la notificación adherida a la puerta o a la pared de la última residencia. El domicilio constituido, que establece el artículo 14, quien ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante juez correspondiente a dicho domicilio.
yo lo que quiero que quede claro en dos asuntos principales y principalmente en el de alimentos es que no puedo yo iniciar el juicio en Quetzaltenango si el domicilio del demandante y el demandado se encuentran en la ciudad capital, ¿sí? Esa demanda tiene que iniciarse en un juzgado de familia o de instancia de familia directamente acá en Guatemala por razón de domicilio. ¿Preguntas hasta ahí? Las reglas más principales dentro de la competencia es la litisconsorcio, la reparación de daños. ¿A qué se refiere eso? Es lo que nosotros pedimos dentro de esas demandas, las acciones reales sobre bienes, inmuebles, las acciones sobre o por establecimientos comerciales o industriales, la naturaleza variada y los procesos sucesorios. Por favor, esos artículos deben de leerlo así detalladamente. En los procesos de ejecución colectiva, la accesoriedad, asuntos de jurisdicción voluntaria y asuntos de grado. Estas últimas dos diapositivas, solo necesito que lean los artículos, no lo vamos a tocar a profundidad en el examen, porque eso lo vamos a ver ya en los procedimientos específicos. Estas últimas dos diapositivas, se los digo, para que le pongan ojo, pero tampoco van a ser efecto de un examen, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos el contenido para el primer parcial. Nos vemos el día 26. Por favor, yo le pido a usted que esté puntual. Si usted puede estar a las 5:30, hágame favor. Yo a las 6 en punto doy el examen y no pretendo abrir el portón, la puerta del salón, porque por eso les estoy diciendo a ustedes que si tiene que pedir permiso a su trabajo, hágalo, por favor. Pero si usted llega a las 6:10, lo que va a hacer es retrasar a todos sus compañeros que ya están dentro de clase. Y de verdad a veces es incómodo cuando uno está examinando que plum la puerta, y tal vez a uno ya se le había venido la respuesta en ese instante y de repente plum la puerta y se le olvidó que iba a poner, ¿verdad? Entonces, mis amigos, yo voy a tratar de mandarles un resumen de los artículos que deben de tener preparados, listos, estudiados para el día del examen. Y nos vemos entonces a las 5:30 el día 26. Me imagino yo que va a ser en el salón 101, no he visto, y si no, yo nomás tenga el salón, yo se los mando al grupo de WhatsApp. Entonces, nos vemos porque ustedes tienen que entrar a su próxima clase. Que pasen buenas Feliz noches. noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.